La pregunta más temible. Como padre primerizo que soy, muchas son las preguntas de mis hijos para las que desde ya quiero prepararme. Dado que nos interesa que se desarrollen en un ambiente familiar de libertad y criterio, antes que en uno de obediencia ciega, con mi esposa llevamos algún tiempo dedicados a la dulce tarea de aprender a convertirnos en padres, es decir, a la complicada pero enriquecedora labor de anticiparnos lo más posible a esas naturales inquietudes que el mundo va a despertar en nuestros hijos y ante las cuales vamos a tener que responderles. Desde la inevitable cuestión del sexo, papá, ¿cómo nacen los niños? Hasta el espinoso tema de las desigualdades. ¿Por qué mi amiguito fulano tiene tantos juguetes? Pasando por las tempranas verificaciones morales. ¿Y si es malo fumar, papá, entonces por qué fuma mi abuelita? Las previsibles y no tan previsibles interrogantes de nuestros hijos constituyen un abanico de desafíos con el que conviene empezarnos a soplar las neuronas. Todo padre responsable sabe que vale la pena tomarse este trabajo, sobre todo si en verdad le interesa dejar a su prole algo más que una educación formal y un puñado de bienes perecederos. Sin embargo, si me lo preguntan a mí, en este momento de mi vida existe una sola interrogante de mis hijos para la que ningún proceso de anticipación parece funcionar. Se trata de una interpelación aguda, profunda, que gravita sobre mi conciencia y que quizá, si no llego a responderla bien, me robaría la tranquilidad por el resto de mis días. Esa pregunta, a cuya meditación pretendo introducir a todos aquellos que me escuchan, tiene una formulación engañosamente simple. ¿Dónde estabas, papá? Así de sencillo. ¿Dónde estabas? Cuando el país que me estás heredando se encontraba en tus manos, ¿qué hiciste para cambiarlo? Cuando contemporáneos tuyos, con ausencia de escrúpulos, se atrevieron a tocar con dedos sucios ese cúmulo de valores e instituciones que son indispensables para la construcción de una sociedad sana, estable y digna del futuro, ¿dónde estabas tú, papá? ¿Al servicio de qué tareas y a los pies de qué ideales pusiste tus talentos y tus virtudes, tu voluntad y tu carácter? ¿A quiénes empujaste? ¿A cuántos animaste a cumplir con responsabilidad cívica ese noble deber de rechazar la mediocridad, superar el miedo y escribir la historia? Cuando los cínicos, papá, los demagogos, los indecentes, los corruptos, los que siempre se aprovechan de su posición para tomar ventajas y alimentar su egotismo, amenazaban la institucionalidad del país que ibas a heredarme, ¿dónde estabas? En los días en que la democracia se hallaba bajo sitio, el equilibrio de poderes en riesgo, la ética política desacreditada, y parecía que la infamia iba a dar un golpe mortal a las aspiraciones democráticas de la patria acorralada. ¿Qué hiciste, papá? ¿En qué movimiento te enrolaste? ¿Cuántas firmas recogiste? ¿De la mano de quién te fuiste a la calle? ¿Cómo expresaste tu indignación de hombre que sabe lo que vale su libertad? Cuando ilustres abogados de la República, sindicalistas aguerridos, líderes gremiales, valerosas amas de casa, profesionales de todos los niveles, jóvenes intrépidos e informados, ciudadanos cansados de permanecer impávidos, juntaron sus voces para hacerse oír saliendo a la plaza pública con el propósito común de defender sin violencia la dignidad de un país secuestrado por la desvergüenza y la ignominia. ¿De qué lado estuviste tú, papá? ¿Cómo asumiste el reto de proteger, dando el ejemplo, esta patria que hoy me entregas? Esa es la pregunta anhelante que ya veo al fondo de las miradas de mis hijos, la que en estas jornadas históricas me atrevo a compartir contigo, salvadoreño que me escuchas. ¿Y tú? En el momento en que el país te rogaba que blandieras el coraje y profesaras la libertad, ¿dónde estabas? Dime, por el amor de Dios, ¿dónde estabas?